sería, buen día, hoy vamos a mirar las componentes rectangulares de un momento de una fuerza. Entonces, el momento va a estar expresado de esta manera. Va a ser el producto cruz de vector R, que es el vector posición, con respecto a una fuerza. ¿Sí? Ese momento va a quedar expresado así: momento en X más momento en Y más momento en Z. Estas van a ser las componentes rectangulares de ese momento. Pero ¿cómo hacemos para hallar ese momento? Entonces yo sé que R es el vector posición. Entonces tiene componente en X, una componente en Y una componente en Z. Y la fuerza, lo mismo, ¿no? Entonces va a tener una fuerza en X, una fuerza en Y una fuerza en Z. Entonces vamos a realizar el producto cruz para encontrar las componentes de ese momento. Entonces me quedaría I, J, K. Acá siempre pongo el vector R y debajo pongo el vector fuerza. Entonces me quedaría I, X, Y, Z, fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z. Listo. Entonces me quedaría de esta manera. Antes de yo darle solución a ese determinante, pues debo mirar cómo se comporta, ¿no? El producto cruz de un eje con respecto al otro. Entonces, por ejemplo, si yo voy de I a J, me va a dar K positivo, ¿no? Porque voy en contra de las manecillas del reloj. Me dice que debe ser positivo. Lo mismo si yo hago K cruz I, me va a dar J positivo porque voy en contra de las manecillas del reloj. O sea, por ejemplo, si voy I cruz K, si yo hago esto, no me estoy devolviendo, pues va a ser signo contrario, va a ser menos J. Entonces tengamos eso presente para desarrollar el determinante. Listo, ahora sí desarrollo el determinante. Entonces voy a comenzar por la sí. Voy a dar momento en X. Entonces yo tapo aquí y hago J cruz K. Entonces me ubico acá. J cruz K es positivo. ¿Sí? Y eso me va a dar Y, que es el momento en X. ¿Qué vamos a hacer? Entonces acá sería Y por Fz menos, ¿sí? Cuando desarrollo un determinante, pues la otra parte queda negativa, entonces quedaría Z por Fy. ¿Sí? Ahora para el momento en Y. Entonces, ¿qué pasa acá? Tapo y hago I cruz K. Entonces hago acá I cruz K. Voy en contra, o sea que este momento va a ser negativo. Y ahora hago la operación X por Fz menos Z por Fx. Ahora para el momento en Z, tapo K, me quedaría X por Fy menos Y por Fx. Y acá tendría las componentes de ese momento, de esta manera. Bueno chicos, vamos a hacer nuestro primer ejemplo, un ejemplo muy sencillito. Y pues es de esta manera, pues nos dice que determinar el momento de la fuerza con respecto a B, pues tengo una fuerza que se está aplicando sobre esta superficie de esta forma, que forma un ángulo de 60 con respecto a la horizontal. Entonces lo primero que yo voy a hacer es descomponer esa fuerza y pues hallar el vector de R, ¿no? Entonces comencemos con la fuerza. Entonces yo sé que esa fuerza tiene componente en X
y tiene componente en Y. Es fx me quedaría 800 coseno de 60, ¿no? Y fy 800 seno de 60. Ahora analicemos el R, ¿no? Nos dicen que hallar el momento con respecto a B. Entonces, siempre que mi problema me pida hallar el momento con respecto a un punto, entonces yo me paro desde el punto y busco la fuerza. Entonces R me quedaría así. Entonces, yo voy desde el punto B hasta el punto A. Entonces R sería igual acá. Entonces si yo voy desde el punto B hasta el punto A, en X correría menos 0,2 metros. Y pues subo 0,16 metros, ¿no? Y la fuerza, el vector fuerza, me quedaría 400 newtons en I más 693. Listo. Yo ya tendría mis dos vectores, ¿no? Ahora sí procedo a hacer el determinante para hallar el momento. Chicos, entonces para darle solución al determinante, pues los proceso de esta manera. El momento en B va a ser igual a R, que va a ser que va a ser arriba, cruz F, ¿no? Entonces si yo analizo el dibujo, mi problema en este caso, pues ese problema es un problema en 2D, ¿no? No va a tener un componente en K. Entonces analicemos una cosa. Entonces si yo hago aquí el momento en X, que aquí va a ser 0, ¿no? Lo mismo para el J, ¿no? Va a ser 0, ¿no? Entonces solamente va a tener momento en K. Pero igual, entonces tapo K, porque acá sí hay momento. Entonces sería menos 0,2 metros en I por 693. Entonces, eso me tiene que dar, entonces en este caso estoy haciendo I por J. Entonces miro acá, I por J me da K positivo. Acá me da K positivo. Chicos, estoy haciendo acá la operación. De este lado me da menos 138,6 y de este lado me da menos 74. Y pues haciendo la resta, la suma acá, esa sería la respuesta. Bueno chicos, tenemos nuestro segundo ejemplo. Nos dice que hallar el momento de la fuerza P, esta fuerza de 8 libras, con respecto al punto A. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pues ubicar el R. Entonces sabemos que R siempre va al punto y busca la fuerza. Entonces nuestra R quedaría ubicado de esta manera, con este sentido. Entonces nos quedaría R de la fuerza P al punto B. Del punto busca la fuerza, ahí hallamos la ubicación. Entonces nuestro R de la fuerza P al punto B nos quedaría, si corro en X serían 8 pulgadas y subo 22. Listo. Ahí tendríamos R, ¿no? Ahora nuestra fuerza, en este caso es P. Entonces observamos que aquí esa fuerza va en esa dirección, no está accionando hacia abajo, o sea que la componente en X es positiva. Si yo hago acá el plano, va componente en X positiva, pero la Y negativa. Entonces acá me quedaría en X 8 coseno de 25 en Y menos 8 seno de 25 en J, ¿no? En J queda negativo porque la fuerza va hacia abajo, ¿no? Y todo esto, pues son libras, ¿no? La fuerza está en libras. Entonces chicos, basado en el ejemplo anterior, nosotros determinamos que cuando tenemos un dibujo en 2D,
pues solamente va a tener el momento componente en Z, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer directamente con la fórmula, sin hacer el determinante. Entonces el momento en B solo tendría el componente de Z, ¿no? Entonces acá sería distancia en X, entonces miramos el X del R, serían 8 pulgadas, que multiplica a la fuerza en Y, en este caso es P de Y, entonces sería menos 8 seno de 25, entonces factorizo acá, y eso es libres, menos la distancia en Y, 22 pulgadas, dirección J, que multiplica ¿a quién? A la fuerza en X. La fuerza en X es 8 coseno de 25. Esos son libras. Un momento en B me da menos 186,6 libras por pulgada en dirección K. Listo.